Carlos Montoto, buenos días. Hola, buenos días. Aquí desde la piscina. Te habrás pegado buena hostia porque no había nada de agua. No he sido el único. Es el consuelo de tontos que me queda. Bueno, sí, pero en fin, como os come la ansiedad, La ansiedad de las noticias, de la carne de meme, eso, ser el primero, decir algo la original, primicia, la y primicia. os pegáis un ostión de aquella manera. Pero en fin, Bueno, el mejor borrón hace el mejor escribano hace un borrón. O el mejor borrón hace un escribano, que sería un ¿qué buen es meme. eso de España y la meme política? A ver, explícate. Bueno, pues sí, de eso quería hablar yo hoy. Pues hable, De eso quería hablar yo hoy, querido amigo. Porque, claro, esta semana pasada ha habido una animación política especial en España. Y bueno, pues si tuviéramos que resumirla en pocas frases, pues podríamos hablar desde el señor uno, como se dirigía Núñez Feijóo, jefe de la oposición, desde las bancadas del Partido Popular en el Congreso, en la sesión de control, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el señor uno, haciendo analogía con el señor X del GAL, con Felipe González, y la respuesta de Pedro Sánchez desde el gobierno en la bancada socialista, diciendo aquello de el abecedario, que el PP era el abecedario de la corrupción, desde la A de Ayuso hasta la Z de Zaplana, ¿no? Eso es un puro meme, un chascarrillo, una ocurrencia, y vivimos a golpe de ocurrencias políticas, eludiendo constantemente los debates de fondo sobre los temas que verdaderamente importan y sustituyéndolo por los partidos políticos y los agentes políticos que tienen acceso a los grandes medios de comunicación por eso, ocurrencias, chascarrillos, memes, en definitiva, ¿qué es un meme? Pues un meme de internet es un concepto, una idea o una situación o un sentimiento que se expresa a través de medios virtuales como imágenes estáticas, animadas o vídeos, incluso canciones o audios en general, y que buscan replicarse de forma masiva entre el público de las redes sociales. En definitiva, lo que busca es viralizarse. ¿A qué podríamos comparar un meme para que no tenga claro el concepto? Pues probablemente en principio se hacía con tono humorístico y en realidad se parecería bastante a una caricatura, que es algo que pone el foco en un aspecto concreto de un sucedido, de algo real o de algo inventado. Y aquí es donde entramos en la meme política. exagerándolo. Claro, una caricatura exagera los rasgos, Sí, ¿no? sí. Y concentra en particular el foco en un determinado rasgo. Por ejemplo, tiene la nariz muy grande, o usa gafas, o es muy barbón, o es decir, un detalle específico de la fisonomía de la persona que está retratando la caricatura. Esto mismo, si se traslada a un meme, lo que hace es que singulariza una característica determinada de un suceso o de un hecho, pone el foco en ese hecho, aunque tenga que desvirtuar el contexto en el que ese hecho se produce, y al individualizarlo y trasladar esto a un fenómeno de la política, a un suceso de la política, lo que se está haciendo es un reduccionismo, porque lo que se está buscando principalmente es conseguir un impacto. Eso es lo que buscaron los memes desde el principio. ¿Qué buscaban los memes, aunque fuera en tono humorístico, la caricatura? Pues ser gracioso, viralizarse, que se traslade un mensaje y que además ese mensaje sea fácilmente identificable por cuanto mayor público posible, para que de esta manera el público, cuanto mayor número mejor, pueda empatizar con ese mensaje chistoso o no tan chistoso, ¿no? Y eso que antes también veíamos, por ejemplo, en las tiras cómicas de los periódicos, ¿no? El Roto, todos recordamos al Roto, Ortifus y algunos grandes maestros, ¿no? El mismo Forges, por ejemplo, ¿no? Aunque estos normalmente dotaban mejor de un contexto, es decir, hacían menos reduccionismo de aquello que estaban representando en la tira cómica, de lo que normalmente se hacen los memes, y menos con los memes con contenido político. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que en España se ha sustituido la verdadera política por la meme política, es decir, es más importante
hacerse el graciosito llamando a Pedro Sánchez el uno, y entonces todos los ministros, todos los voceros oficiales de una bancada política repiten al unísono hasta tratar de convertir ese término de el uno en algo viral, en algo que esté en boca de todo el mundo, o de la misma manera, cuando hablamos del ABC, del abecedario de la corrupción, pues claro, te pones a que si tú lanzas semejante meme, entre comillas, a la bancada contraria te dé respuesta, y ahí estaba Ayuso respondiendo rápidamente con el tema de que no, o sea, el abecedario de la corrupción es A de Ábalos, Z de Zapatero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es un empobrecimiento por reduccionismo, y por sustitución de lo mollar por lo meramente frívolo. Sí. Es un empobrecimiento generalizado del debate político en España. Y esto se traslada a todos los niveles. Ya no solamente es el enfrentamiento partidista, que ha llegado a extremos tan absolutamente miserables como el hecho de que por primera vez en la historia una presidenta, en este caso de comunidad autónoma, no se reúna con el presidente del gobierno a fines de pactar o establecer las necesidades de financiación autonómica, como hemos sabido en el día de ayer, con la señora Ayuso negándose a ir a la Moncloa, la única de todos sus correligionarios de partido en otras comunidades autónomas, que el viernes, de hecho, que era cuando estaba agendado en el calendario, no se va a personar en la Moncloa, ¿no? Y sirve también este concepto, este reduccionismo miserable del debate público en materia política, puede apreciarse en muchas de las instancias, no solamente en el conflicto partidista. Por ejemplo, pues hemos hecho antes un chiste al comienzo del programa sobre que os hablaba desde la piscina. Me decía, pues te habrás dado un buen coscorrón porque no había agua. Este que era un chiste privado entre tú y yo, Manolo, bueno, pues ahora lo explicamos mejor y lo hacemos público, ¿no? Porque yo la semana pasada defendía que la querella del Partido Popular contra el Partido Socialista como organización política, no contra una persona en particular, pues defendía que podía ser admisible a trámite, dado el detalle con el que se contaba la información, aunque fuera en un medio ultraderechista como The Objective, de esa supuesta entrega de bolsas de dinero, 2 bolsas de dinero de 45.000 euros cada una en efectivo, que se habrían producido en la sede de Ferraz en octubre de 2020, con el fin de obtener una licencia de distribución al por mayor de hidrocarburos, que finalmente se concedió. Ya a finales de la semana pasada, el mismo Partido Popular que había presentado esa querella empezó a recoger cable y a decir que, bueno, tenían el temor de que finalmente la estrategia podía haber sido equivocada, al menos parcialmente, porque, como digo, tenían el temor de que no iba a ser admitida a trámite, como así finalmente ha sucedido. Pero fíjate, Manolo, lo que decía a finales de la semana pasada la dirección del Partido Popular, que decía, la jurisprudencia indica que la querella sería rechazada, lo decía esto la dirección del Partido Popular, por no aportar ningún elemento probatorio más allá de la mera denuncia parecida o afirmada sobre esos hechos por unos empresarios anónimos, pero consideraron, y aquí viene la parte del meme, que el objetivo estaba cumplido, pues era poner el foco en las supuestas bolsas llenas de dinero que empresarios llevaban a la sede socialista de Ferraz. Y este es el quid de la cuestión y por lo que vengo a hablar de meme política en el día de hoy. No importaba si era verdad o mentira. No importaba Había si pruebas. verdaderamente esto... Dime, Manolo, dime. No, si había pruebas, si había constatación de algo más Sí, allá del artículo sí. Ahora lo desarrollamos más, esta parte, pero no quería desviarme del objetivo principal, porque esto lo estoy poniendo como un ejemplo de cómo hago política para, en realidad, conseguir un meme.
Mm. ¿Qué quería el Partido Popular? A quien no le importaba que fuera verdad o mentira lo que estaba representando en ese meme, hacer la foto de la presentación de la querella a las puertas de la Audiencia Nacional por Borja Semper, tal y como de hecho hizo, porque lo que quería era poner el foco en las supuestas bolsas llenas de dinero. Ese pongo el foco en las supuestas bolsas llenas de dinero es claramente ese rasgo deformado de la caricatura que busco trasladar a la opinión pública a través de mi mensaje exagerado o memetizado para que se haga viral, donde el mensaje real que estoy lanzando es, no importa si es verdad o no el detalle que estoy enfocando, sino que lo que importa es que asociéis la imagen de bolsas llenas de dinero entrando a Ferraz. ¿Por qué? Porque llevo semanas llamando corrupto a Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez, al Partido Socialista, al entorno de Pedro Sánchez, como he dicho antes, familiar y no familiar. Hemos entrado a viceversa en ministros como Óscar López, que parece haber sustituido al ministro de Transportes en la bandera hooligan de atacar inmisericordiamente también Pedro Sánchez, con constantes acusaciones de Madrid es el foco del fango y de la corrupción, pero señor Feijóo, pídale la dimisión a señor Ayuso. ¿Cómo va a decir nada la señora Ayuso, que está un día y otro también llamando bolivariano, dictadura stalinista a Pedro Sánchez? ¿Veis? Todos son memes, todos son reduccionismos, todos son, quiero lanzar un mensaje, lo lanzo exageradamente, sea verdad o mentira, porque no me importa que sea verdad lo que digo, verdad o mentira, porque lo que yo quiero es que me cale ese discurso en la opinión pública. Y en ese sentido, cuando yo estoy creando memes que ya ni siquiera hacen una caricatura de la realidad, sino que directamente inventan la realidad a través de fake news, porque para eso hace falta que exista un constante caldo de cultivo de fake news donde uno no distinga el bien del mal, uno no distinga la verdad de la mentira, pues efectivamente estoy sustituyendo un debate público medianamente razonable por una máquina del fango imparable que lo embarra todo y que hace prácticamente irrespirable el ambiente tal y como hemos visto que se ha puesto ya esta semana, aunque el juez Pedraz en la Audiencia Nacional, contrariamente al criterio de algunos, incluso en esta radio, entre los que me incluyo, pues haya inadmitido a trámite esa querella malintencionada, aunque recordando que una denuncia anónima sí tiene plena validez para iniciar una investigación, pero siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores o que sean esas mismas las que funcionen como un elemento confirmador de otros, dice, sin necesidad de desvelar la identidad del informador, tal y como establece el Tribunal Supremo. Y claro, aquí viene la contaminación de esta meme política en la que estamos instalados desde hace tiempo, ¿no? La tenemos por parte de los propios políticos, la tenemos por parte de los medios de comunicación en muchos casos. Ahí Los yo creo que grandes están, los medios de comunicación, ya que lo nombran, son imprescindibles para que esto funcione. Sin ellos, el Bueno, meme no y las redes funciona. sociales, y las redes Redes sociales. sociales en general, medios de comunicación también, que no son redes sociales. Sin ellos no funcionaría, ¿no? Desde luego, porque lo que hago es, como me convierto en una especie de altavoz Mm, intencionado o escorado por mi propio interés o los de mi grupo editorial, y acabo convirtiéndome casi en la portavocía de un determinado partido político u otro, o de una determinada línea ideológica u otra, o de unos determinados intereses u otros, pues claro, vamos a ver si en el resto de España podemos vivir un poco al margen de lo que pasa en Madrid, Villa y Corte, en Madrid, Villa y Corte, que no obstante irradia toda su putrefacción a todo el resto del Estado, pues ahí sí que el ambiente se ha vuelto totalmente irrespirable. Yo decía,
aparte de este uso de la retórica viral o con la intención de viralizarse basada en muchos casos en fake news, es decir, donde hago un meme no sobre algo real, aunque lo deforme para hacer reír o para poder trasladar un mensaje enfocado en un punto concreto de esa realidad, sino incluso me invento la realidad, como puede haber sido el caso de las bolsas de dinero, puesto este ejemplo, que la propia dirección del Partido Popular a finales de la semana pasada reconocía públicamente respecto a su presentación de querella. Esta irradiación ya no solamente es que intoxique la vida pública del partidismo político y sus medios de comunicación. No solo es que intoxique al público que sigue las noticias de actualidad o sigue los debates en redes sociales, se llame Twitter o se llame Facebook o como se llame, es que incluso distorsiona y, salvo casos muy concretos, contamina incluso a la Administración de Justicia. Y tenemos un montón de ejemplos. Quien piense que la Administración de Justicia, en estos temas donde hay intereses políticos en juego o donde puede haber exigencia de responsabilidades a responsables públicos, piense que la justicia vive al margen del resto de la realidad de la sociedad española, está muy equivocado. Es decir, claro que se miden los pasos de lo que se hace. La instrucción del juez Peinado respecto al caso de Begoña Gómez es un puro meme en sí mismo. Fue un puro meme ir a la Moncloa a preguntarle al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, si conocía a la señora Begoña Gómez. Buen ejemplo, sí, señor. Claro, lo que se buscaba era la foto o el vídeo. De hecho, el propio juez es el que filtra, no lo filtra, sino que traslada copia de la grabación en vídeo de esa mínima declaración de Pedro Sánchez de 1 minuto que no tenía ningún valor probatorio de ningún tipo a las partes para que sean las partes los que lo hagan viral. Y al día siguiente todos los medios de comunicación reproducían las 3 o 4 preguntas que le hizo el señor Peinado al señor Sánchez en la Moncloa. No es casualidad y es un puro meme en sí mismo la instrucción o la resurrección de la instrucción que hizo García Castellón, magistrado juez ya jubilado de la Audiencia Nacional sobre el caso Tsunami, justo una semana antes de la proclamación de Pedro Sánchez, cuando estaba en el momento álgido las negociaciones sobre la ley de amnistía por parte del Partido Socialista con el mismísimo Puigdemont en persona. Eso es un meme que busca un impacto en la opinión pública. Conecto, lanzo el mensaje en el meme de que el señor Puigdemont y la cúpula, no solamente incluso de Junts, sino también de Esquerra Republicana de Cataluña, está conectada con el terrorismo. Este es el mensaje, esta es la nariz exagerada de la caricatura de un mercadillo que se pretendía trasladar. Fuera verdad o fuera mentira. De hecho, luego resulta que tuvo que también recoger carrete, plegar velas, echar para atrás, porque le tumbaron la instrucción justamente por un defecto de forma suyo, ¿no? Y es que esa resurrección precipitada de aquella instrucción en realidad se hizo tardíamente, después de tenerla 4 años parada. Claro, sin recorrido. Luego se trató de mantener al muerto artificialmente en vida, con aquello de tratar de justificar la imputación por terrorismo con el asunto de aquel turista francés que falleció de un infarto en una escalera, que resulta que no era la misma terminal donde se estaba produciendo los cortes de los CDRs, etcétera, la ocupación de los CDRs en el aeropuerto del Prat en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que todos estos lo recordamos. Sí. Son ejemplos que estoy poniendo de contaminación evidente, en donde incluso de la Administración de Justicia española, en cuanto hay en juego conflictos de tipo político
o se pueden perseguir responsabilidades de tipo político. Yo sí que pensé la semana pasada que el señor Santiago Pedraz, que era el juez que estaba tramitando la investigación sobre el tema de los hidrocarburos, que expliqué con detalle en esta misma antena la semana pasada, bueno, pues podría también tener sus reservas a admitir esta querella a trámite, reservas inconfesables por la incomodidad que podría suponer entonces tener que admitir como parte legítima en el proceso, en concepto de acusación, aunque fuera popular, bueno, no, en este caso incluso es querellante, con lo cual hubiera sido acusación particular y no popular al Partido Popular, lo cual es estar, bueno, pues directamente en el centro de los focos mediáticos de forma permanente a cada paso que se diera en esa querella por el tema de los hidrocarburos, que salpica muy seriamente al señor Ábalos, ¿no? Y por supuesto a Víctor de Aldama, y veremos lo que Víctor de Aldama acaba soltando por esa lengua, o si tiene que ir Pedro Sánchez a decirle como hizo en su momento Rajoy con Bárcenas. Fuerte, Víctor. Exactamente, ¿no? O sea, en vez de ser fuerte Luis, ser fuerte Víctor, ¿no? Claro, porque este señor, este conseguidor, ¿no? El empresario Víctor de Aldama, pues sabe demasiadas cosas de demasiada gente, ¿no? Es que un poco como el tema del oro, del oro venezolano, de Delcy Rodríguez, las famosas maletas, ¿no? Que si había oro venezolano o no había oro venezolano en aquel viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Madrid, que supuestamente Pedro Sánchez o el gobierno no sabía que había restricciones para que pudiera hacer suelo y visitar España por parte de la Unión Europea como consecuencia de las medidas de represalia contra el régimen de Maduro, pero luego resulta que sí lo sabía 4 días antes, según el informe de la UCO, porque se lo había comunicado por escrito a través de WhatsApp el señor Ábalos, ministro entonces de Transportes, que se reúne a petición precisamente de Víctor Aldama, supuestamente un hola y adiós, luego resulta que la visita dura 25, la reunión dura 25 minutos, ¿no? Con Delcy Rodríguez, a pie de la misma terminal VIP del aeropuerto de Barajas, y hay unas maletas que bajan y luego vuelven a subir del avión, y eso está grabado, y la UCO lo tiene acreditado, lo que no se sabe es el contenido de las maletas. Entonces, pues se inventa un nuevo meme, ¿no? Que es el de esas maletas contenían oro porque supuestamente habría una empresa española que iba a vender ese oro por parte del gobierno venezolano, dado que el gobierno venezolano no podía salir por las sanciones internacionales que pesaban contra él, no podía salir a venderlo al extranjero. En realidad no existe ninguna prueba de que haya habido ninguna transacción, ninguna venta de ese tipo por parte de una empresa española, no recuerdo el nombre ahora porque está identificado en el sumario, ¿no? de la trama Coldo, ¿no? Pero que no es el mismo que el de la trama de hidrocarburos. Pero ya está, el meme está conseguido. Y tanto es así que, de hecho, en la sesión de control al gobierno del pasado miércoles, la señora, se me ha ido el nombre, sí, Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, hizo una enumeración de esta clase de, llamémosle, meme política, de sucesos o sucedidos que no se sabe si existen y son reales o no, entre ellas el oro venezolano, igual que mencionó las bolsas de basura. Entonces, claro, cuando yo construyo la realidad en función, la realidad, o mejor dicho, la opinión pública, ya no la opinión publicada, sino trato de construir la opinión pública sobre la base de apariencias de verdad, en función de que trato de pasarlas por una supuesta objetividad a través de una investigación judicial. Acceso que es muy fácil en determinadas circunstancias o para determinada gente, entre ellos los propios partidos políticos, ¿no? También hay un rechazo de una denuncia de Begoña Gómez y otra denuncia, bueno, la de Begoña Gómez no sé si se rechazó todavía, pero contra el juez Peinado, pero la de Pedro Sánchez sí, precisamente por lo que antes contaba. Entonces, cuando yo construyo, decía, la opinión pública de un país, de una sociedad o de un país, sobre la base de toda una relación de sucedidos
que perfectamente pueden no ser tales, o sea, no haber sucedido en realidad, pero yo me escudo en que los he judicializado, con lo cual ya dirá más adelante, dentro de X años, los tribunales si fue verdad o no, pero de momento algún indicio debe haber porque los tribunales están investigando, ¿no? Con lo cual posiblemente sea verdad. Y bueno, pues lo construyo sobre esa base, es decir, lo construyo sobre la base de esa clase de memes, pues claro, es una opinión pública no solamente polarizada, sino que es una opinión pública totalmente a la que se le pueden provocar dos efectos. Uno es la fanatización en función de hacia dónde vaya el meme y de quién provenga el meme, o el descreimiento absoluto. El descreimiento absoluto tiene como consecuencia un incremento de la abstención. Y en este país sabemos que el incremento de la abstención por descreimiento, por apartamiento, por hartazgo de la vida política y de los partidos políticos y de la realidad que tiene que ver con la política, redunda siempre en un beneficio para la derecha en las urnas. Porque es precisamente el desapego de la izquierda que se queda en casa y no vota el que hace que generalmente la derecha, que el votante de derechas, que es mucho más fidelizado, ocurra lo que ocurra, incluso que te condenen a tu partido por como responsable civil oficialmente, en el caso Gürtel, no por ello va a dejar de votar. A la señora Díaz Ayuso no le cuesta en absoluto nada, por el contrario, el enfrentamiento brutal, aunque sea de carácter dialéctico y también de carácter institucional, como va a pasar este próximo viernes contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista y el Gobierno, no le cuesta nada, electoralmente hablando. Es más, le es rentable electoralmente hablando porque se come el espacio de Vox. Al Partido Socialista también le viene muy bien confrontar con la señora Díaz Ayuso, aunque sea a través de Óscar López y otros ministros, como Víctor Puente, pues al estilo meme. Ese barro le encanta. ¿Por qué? Porque uno, le sirve para tratar de movilizar a sus votantes y dos, le sirve para desgastar a Núñez Feijóo. Con lo cual, y ahí están, es un discurso que están repitiendo permanentemente. Cuanto más agrando la figura de Díaz Ayuso como enemigo, más desgasto la figura de Núñez Feijóo, y se lo dicen constantemente a la cara, sea en el Parlamento o sea en declaraciones de ministros una vez y otra también, todos los días, en los distintos medios de información, ¿no? O de desinformación, como se le quiera llamar. Por tanto, el nivel de degradación de la vida política, y no solo de la vida política, de la vida pública en general, al que se está llegando, porque esto ya intoxica y pudre todos los ámbitos de la vida pública. He puesto el ejemplo de la judicatura y podría poner más. Hemos hablado de los medios de comunicación, de las redes sociales, es decir, de la vida en general, de la vida social, ¿no? En su totalidad, pues el nivel de degradación, decía, al que se ha llegado en este país es de tal calibre que me temo que pues podemos casi que acabar abocados a una situación de desintegración o de endurecimiento, que es lo que suele pasar después del ciclo político, cuando se degrada mucho una democracia y se entra en una oclocracia, que es un palabra griego muy complicado, y del que vamos a hablar, por cierto, Manolo, si te parece bien, después de que pongas un poquito de música. Pues así me gusta, que no solo hagas de opinador, analista, sino también de realizador. Así ya no, Ya no, completo, dos pájaros de un tiro, ¿es? ya no sé para qué estoy yo aquí. En fin. Pues vamos con la música, ¿vale? Venga, dale. Oclocracia, decías, y la degradación de la democracia. Pues si lo de meme política ya nos puede sonar extraño, lo de oclocracia, pues mucha gente hemos ido al diccionario y a ver lo que dice la RAE. Y bueno, ahí está dicho, y mucha gente también estará, o bastante gente estará ahora, de la que nos escucha, mirando en el Google oclocracia. A ver, pues ala, dilo tú antes de que lo encuentren. Bueno, pues, ¿qué es la oclocracia? Puede parecer una palabra nueva, pero de nueva no tiene nada. No. De la oclocracia
que cuesta trabajo, la verdad, decirlo, Sí, sí. que viene de oclo, el término oclo, que en griego significaba muchedumbre, gentío, turba, y cracia, que ya sabemos todos que es forma de gobierno, ¿no? La traducción del griego antiguo, está recogida pues como decía antes, desde los pensadores griegos, en particular en la obra de un filósofo llamado Polibio, eh, que fue quien teorizó sobre cuál era el ciclo político, que él llamaba anaciclosis, y que identificaba 6 etapas que se suceden cada vez que un régimen se degenera o entra en crisis. Entonces, él hablaba de que el primer ciclo político sería la monarquía, cuando la monarquía se degrada, se convierte en tiranía. Cuando la tiranía se degrada, lo que ocurre es que son los nobles que están sosteniendo la corona los que relevan a la corona, y entonces es el gobierno de la aristocracia. De la aristocracia, cuando a su vez también degenera, se pasa a la oligarquía, que es una selección natural de los más fuertes dentro de los aristócratas, que se convierten en el núcleo duro que gobierna un país. Cuando la oligarquía resulta ya insostenible por las condiciones a las que somete a su pueblo, y el pueblo se subleva, pues se accede a la democracia, y cuando la democracia degenera, se convierte en oclocracia, que es, como he dicho antes, el gobierno de la turba, de la muchedumbre, del sinsentido popular. Y alguien dirá, bueno, ¿y a mí para qué me cuentan esto? Bueno, Sí, pues es que esto correcto. no es, está muy bonito, muy bien, pero para eso tengo un diccionario y lo puedo mirar yo en Wikipedia, ¿no? Por poner un ejemplo rápido, ¿no? Pero es que, claro, esta cuestión de la oclocracia, es decir, del temor a la podredumbre de las democracias, ya ha sido advertido a lo largo de por pensadores de todos los tiempos de la humanidad. He hablado de Polibio, pero Platón, Aristóteles, Pericles, Lope de Vega, Shakespeare, Tocqueville, Rousseau, Ortega y Gasset, entre otros muchos, han hablado de que la autocracia no es el gobierno del pueblo como la democracia, sino el gobierno de la chusma y de los peores. Del Es populacho. decir, sí, de la chusma, y claro, este es el riesgo, porque desde la llegada al poder en 2016 de Donald Trump, y sucesivamente la salida del Reino Unido de la Unión Europea a través del Brexit, pues se ha empezado a hablar de nuevo y mucho de oclocracia, en el sentido de el final de los tiempos de lo que hemos conocido hasta ahora como democracias burguesas. Ha durado un siglo y pico aproximadamente, pero no es indefinido. Porque la oclocracia, después de la oclocracia, ¿qué viene? Cuando una democracia ha degenerado tanto, que es el gobierno de los mediocres, y generalmente ahora hablaremos más despacio de qué hay detrás de ese proceso de oclocracia o degradación definitiva de una democracia y qué diferencias hay entre una y la otra. Cuando esto ocurre, ¿cuál es el paso siguiente? Pues como decía Polibio en su Anaciclosis, el ciclo vuelve a empezar. ¿Cómo vuelve a empezar? Pues a través de la figura de un salvador, que puede ser un caudillo, puede ser un rey o puede ser una figura semejante. Y entonces el ciclo vuelve a empezar otra vez desde la monarquía, que se degrada en tiranía, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Y claro, esto que haya sido observado como prácticamente una realidad inevitable a lo largo de los tiempos por tantos pensadores diferentes, en momentos y siglos diferentes, pues es altamente sospechoso. Entonces, claro, la pregunta obligada es, ¿estamos en tiempos de oclocracia? Y tanto es así que, por ejemplo, es una palabra que, si estamos o no, es una palabra que se ha recogido para desprestigiar los populismos recientes, tanto desde la izquierda como desde la derecha. La ultraderecha española tiene la palabrita de Marras en la boca cada 2 por 3 ya desde hace unos cuantos años, sobre todo a raíz de las manifestaciones en la puerta de Ferraz, de la sede de Ferraz.
Pero es que desde la izquierda europea se ha utilizado el término para referirse precisamente a los populismos de derechas que todos sabemos están ganando tanto terreno en Europa en los últimos 5 o 10 años, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Diríamos con más precisión, ¿no? Y todas estas doctrinas del reemplazo, teorías del reemplazo racial y supremacistas e identitarias de lo blanco, cristiano, etcétera, etcétera, como signo de identidad europeo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay signos de que estemos en una oclocracia ya instalados en este momento? Pues hombre, históricamente la oclocracia partía de la base de que había, así lo contaba Polibio y lo contaban los pensadores griegos, pues tenía mucho que ver con la planificación por parte de demagogos para conseguir el poder, que dan los votos y servirse de él y de los ciudadanos para sus intereses particulares o los de su grupo. Esto Me suena, me suena. nos suena a todos, ¿no? Sí. Nos suena a todos. Bueno, oiga, usted no está al servicio del pueblo. En la democracia, para que una democracia funcione de una manera estable, hacen falta más cosas. Entre otras cosas, que las sociedades alcancen acuerdos de consenso, en definitiva, consensos muy mayoritarios sobre temas esenciales que permitan la convivencia en sociedad. Por eso funcionaban las democracias burguesas, independientemente de que hubiera una élite, o bien por herencia familiar, o bien por herencia política, que más o menos estuviera instalada, aparte del relevo en el poder cada X años a través de las urnas propio de los sistemas democráticos burgueses, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando los consensos se rompen? Cuando los consensos se rompen, se va a la polarización. Y cuando se va a la polarización, se va al conflicto social. Y cuando se va al conflicto social, no basado en injusticias estructurales, sino en el seguimiento de la hoja de ruta de los manipuladores, que es muy diferente a una revolución. Porque en una revolución también puede haber un conflicto social, y en el conflicto social normalmente los alineados en uno u otro lado de ese conflicto tienen intereses comunes, producto o consecuencia de estar viviendo realidades parecidas. Pensemos, por ejemplo, en la revolución bolchevique contra los zares, o pensemos, por ejemplo, en la revolución industrial, pero no en el sentido de la pura revolución tecnológica de las máquinas de vapor, sino en el sentido de la necesidad de la creación de sindicatos y de la aparición de las primeras huelgas, por poner un ejemplo, ¿no? Son procesos de conflicto social. Pero ahora no estamos en esta clase de conflicto social. La diferencia entre esos conflictos sociales o procesos de tipo revolucionario y en los procesos de degradación sistemática de la democracia son precisamente, hasta convertirse en una oclocracia, son precisamente que el conflicto social no sirve a los intereses de los propios que protestan o de las propias partes de la sociedad en conflicto, sino que sirven a unos intereses distintos y ocultos que son los de los manipuladores, que son una serie de élites, por una parte. Por otra parte, también el dinamitar consensos históricos, aunque sea con la apariencia de buscar un cambio, normalmente lo que hace es debilitar la estabilidad de un sistema democrático burgués. Y evidentemente los sistemas democráticos burgueses son imperfectos, pero está claro que cuando hay un desequilibrio o se vuelan determinados consensos y determinadas contragarantías para evitar precisamente el abuso de los poderosos de ese sistema, a partir del momento que tú debilitas esto, que es lo que pasó con la llegada de los neoliberales en los años 80 en todo el mundo, también en la democracia española, por supuesto, en la democracia americana la primera, pues te encuentras con que de aquellos polvos estos lodos, y ahora mismo tenemos a escasas 3 semanas, o no sé cuántos quedan, pero muy poco ya, 2 semanas, 3 semanas, las elecciones en Estados Unidos, donde aquí porque no nos llega generalmente ese nivel de detalle, pero yo, Manolo, te puedo contar que tengo un buen amigo furiosamente anti-Trump en el estado de Florida, que se dedica sistemáticamente a traducir las opiniones recogidas a pie de meeting de los seguidores del MAGA, del movimiento Make America Great Again de Donald Trump, en los mítines de Donald Trump, a pie de meeting, y es alucinante comprobar como día sí y día también esa gente
se cree de verdad que, y hay, vamos, testimonios para aburrir en la prensa y en los medios norteamericanos de estos seguidores, que se creen a pies juntillas realmente, por ejemplo, que Donald Trump es un elegido de Dios. Joder. Y que si Trump gana las elecciones es porque Dios estaba presente. Y si la gana Kamala Harris es porque está presente el diablo. Esto es literal, te lo acabo de contar. Y además con todo desparpajo y toda naturalidad, una chica de menos de 30 años, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O que realmente los demócratas matan a los recién nacidos. Y estas cosas que son barbaridades, por supuesto que los inmigrantes se comen las mascotas, ¿no? Y estas cosas que son carne de meme, porque si hay el rey de la meme política por excelencia es Donald Trump, con el apoyo además de Elon Musk, que ha puesto a su disposición y a su servicio de sus barbaridades su propia red social Twitter, ¿no? Sí. Claro, si uno ve cómo esos memes afectan a que sin ningún tipo de discernimiento o capacidad crítica propia, sus seguidores repitan a pies juntillas y cuando les contrapones, oye, ¿cómo va a ser el elegido de Dios? Si resulta que está haciendo un negocio vendiendo Biblias por $60. Eso es ser elegido de Dios, aprovecharse de los seguidores de Dios que compran la Biblia de Donald Trump por $60. Pues te contestan, bueno, es que esto es América, todo es negocio. Y se quedan tan panchos. Y siguen diciéndote que es el elegido de Dios. Entonces, claro, ante esa situación de degradación moral, intelectual, de ausencia de juicio crítico, que podemos ver de una manera muy exagerada, muy caricaturizada, si quieres, con los seguidores de Donald Trump, pero que es perfectamente exportable en cuanto te pones a ver las opiniones de los usuarios en castellano, en Twitter, sobre cualquier conflicto político que se esté produciendo en este momento, por ejemplo, la guerra de Israel con Palestina y el Líbano, o cualquier otro conflicto que tenga un alcance más o menos mundial, y ves las opiniones que se vierten, te das cuenta la falta de fundamento, la sinrazón y el buscar el chiste fácil y el impacto fácil y el reduccionismo en una ingente cantidad, y no hablo solo de los famosos troles de Twitter, sino en general, del público en general, diciendo auténticas barbaridades. Y claro, uno se pregunta, uf, viendo este nivel, Maribel, que tenemos, donde no hay un mínimo de comprensión lectora, donde el grado de instrucción de los opinadores públicos, ahora que opinar es gratis, aunque nadie te haya pedido tu opinión, es el que es. ¿Que no estamos ante una especie de, o por lo menos a las puertas, de una degradación del final del ciclo de la democracia y la llegada de la oclocracia? Y si es así, y no estoy exagerando, las políticas de las grandes cadenas de streaming de televisión como Netflix o Disney, hace mucho tiempo ya que se plegaron a las campañas de presión que determinados grupos de interés, en este caso en concreto los grupos identitarios, realizaron sobre la desigualdad en la representación audiovisual de los estereotipos pues racistas, homófobos, anti-LGTBI, etcétera, etcétera, y obligaron a estas cadenas a compensar eso con la producción en masa de productos audiovisuales de esa clase. Entonces, igual que estas cadenas muy sensibles a la opinión pública, porque en ello va su credibilidad y va su nicho de mercado y por tanto los beneficios que obtienen, se plegaron a esos intereses populares, se pueden plegar a otros perfectamente. Pues lo hemos visto, por ejemplo, el caso de Alemania con el tema de la defensa a ultranza de la posición del gobierno de Netanyahu en la guerra israelí-palestina. Y claro, eso hace
entonces pensar, ok, si estamos a las puertas de una autocracia, es decir, del gobierno de los desinformados, en un mundo que es carne de meme y de fake news interesadas, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Llegará a un futuro más o menos cercano donde precisamente este gobierno impresentable, imaginemos que gana Donald Trump y hace empieza a hacer barbaridades, aunque sea la mitad de las que ha prometido hacer, va a llegar el punto en el que incluso sea tan insostenible la autocracia? Donald Trump ya avisó que si salía elegido, los ciudadanos ya no tendrían necesidad de volver a votar en una decisión o en un anuncio muy enigmático, pero que encaja perfectamente con este ciclo de los políticos del pensador griego Polibio, de que después de la oclocracia viene otra vez la monarquía, o llámesele caudillaje, o llámesele en definitiva tiranía, ¿no? El tirano, ¿no? Eh, claro, si es así, podríamos estar en un punto en donde, o podríamos acabar llegando a un punto en donde se volviera a decir, no, mire usted, para poder ser votante, esto de un hombre y un voto se va a acabar. Porque un hombre y un voto, dado como están las cosas, nos conduce a la oclocracia, es decir, al desastre. ¿Cómo que un hombre y un voto? Esto de un hombre y un voto, ¿quién lo ha inventado? Se puede haber inventado en un determinado momento para dar la oportunidad a muchas clases sociales, sobre todo la clase trabajadora, que no tenía acceso a los estudios, a la lectura, etcétera, etcétera, pero sí era capaz de expresar coordinadamente una serie de necesidades vitales y una serie de reivindicaciones históricas. Y esto es un proceso larguísimo de 2 siglos desde la Revolución Industrial, antes lo he mencionado. Pero ahora, en donde ya hay un grado de alfabetismo, por lo menos en ciertas sociedades, lo que llamamos las sociedades occidentales, bastante generalizado, puede ser planteable una tesis política en la cual alguien proponga que no todos los votos valen lo mismo y que no todo el mundo puede votar, o que no se pueden contar igual. Porque claro, si eso sucediera, ¿cuál sería la diferencia pues con el despotismo ilustrado que ya existió, de eso de todo para el pueblo pero sin el pueblo? ¿Dónde ponen la raya? ¿Quién puede votar y quién no puede votar? Con lo cual, la decisión no es fácil, pero desde luego lo que sí se constata es que estamos en un nivel de degradación de la vida pública y un nivel de degradación social que, si no está ya directamente en la oclocracia, está muy, muy, muy cerca. Así que habría que empezar a pensarse 2 veces qué alternativas podríamos ser capaces de proponer o inventar para que aquello de que un hombre un voto de la democracia, en estos términos actuales en los que nos encontramos rodeados de fake news, de robots y de todo tipo de cosas, pues deje de ser lo que actualmente es, precisamente para evitar que entremos de lleno en esta oclocracia basura en la que parece que nos estamos instalando. Y eso quería dejar sobre la mesa, Manolo. Vale, pues aquí terminamos porque se nos pasó el tiempo también y hay que dar las reflexiones. La gente que a partir de ahora piense, si quiere pensar, claro, y si quiere contar algo. Bueno, el problema es que puedes no pensar, claro, puedes no Sí, pensar y decir, pues ya está, yo opino con mi ombligo, con mi estómago, no pienso, ni digo lo que me pasa por allí, pues eso, tecleo que desde un teclado muy rapidito dar mi opinión y así vamos, y así seguiremos entonces. Oclocracia pura y dura, chicos. Hala, gobierno basura. pesimista estás. Bueno, lo dejamos, que si no te enredas otra vez. Exacto. No digas nada. Hasta la semana que viene, que vaya bien y que haya salud, porque Porque falta hace, porque falta hace. falta Desde hacer. luego, con este estercolero en el que estamos, fijo. ¿Ves? Vale, salud. Salud.